empresarios, público en general. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Club Mallorca Diario, un encuentro en el que debatiremos sobre una temática que a lo mejor a algunos les suena menos, pero les puedo asegurar que hoy saldrán bastante informados sobre ella. Hoy hablamos sobre ciberseguridad, sobre un factor clave en la estrategia empresarial. Ante todo, agradecerles su asistencia. Conocemos las agendas tan apretadas que disponen, pero hoy vamos a hablar de un tema de especial interés sobre una temática que sin ninguna duda ya no es esencial para la comunidad, esencial para la confianza y esencial para el crecimiento de la organización. Hoy más que nunca las empresas dependemos de información, de conectividad y también de tecnología. Sin embargo, esa misma dependencia nos crea muchas veces nuevos riesgos, como los ciberataques, las fugas de datos y las amenazas que pueden comprometer no solo a nuestros sistemas, sino también la confianza de nuestros clientes y de nuestros socios. Este evento está pensado para ofrecerles una visión clara de por qué la ciberseguridad debe ocupar un lugar central en la estrategia empresarial. Y para ello contamos con expertos para abordar este tema desde diferentes puntos de vista. Esta jornada, además, cuenta con el apoyo de Vodafone Business, Meliá, Deloitte, Integrial Cybersecurity, CAEP Empresarios, Federación Hotelera de Mallorca i la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia. Moltes gràcies a tots i un fort aplaudiment. A continuación, y sin más dilación, cedo la palabra al director de Mallorca Diario, el señor José María Castro. Autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este foro de ciberseguridad organizado por el Club MallorcaDiario.com. Para nosotros, eventos de este tipo son la reafirmación de un compromiso con la sociedad, con las empresas y con las instituciones que día a día se enfrentan a los retos de un mundo cada vez más digital y cada vez más vulnerable. Hoy la ciberseguridad ya no es un asunto reservado a los departamentos técnicos de las empresas. Se ha convertido en un factor decisivo para la continuidad del negocio, para la confianza de los clientes y, en definitiva, para la cuenta de resultados. Una brecha de seguridad no solo compromete datos, sino también la reputación, las operaciones y la competitividad. Y junto a las empresas, las administraciones públicas tampoco escapan a este reto, ya que en su caso deben proteger además servicios críticos que afectan de manera directa a la ciudadanía y no pocas veces también son objetivo de ciberataques. Basta con leer las noticias cada día para advertir que vivimos en un escenario en el que las amenazas crecen en número, sofisticación y rapidez para los países, pero también para los particulares y las empresas. Los ataques son cada vez más invisibles y al mismo tiempo más costosos. Ante este panorama hay preguntas inevitables. ¿Cómo blindarse? ¿Qué estrategias adoptar? ¿Qué inversión priorizar? Las respuestas o una parte de ellas las intentaremos encontrar hoy en la voz de nuestros expertos invitados. Hoy tenemos la suerte de contar con 3 ponentes de primer nivel que representan perspectivas complementarias y que nos van a guiar en esta travesía. En primer lugar, Roberto Lara, responsable de ciberseguridad de Vodafone Business España. Desde una de las principales operadores de telecomunicaciones de nuestro país, Roberto conoce bien la importancia de proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de millones de conexiones diarias. Su experiencia nos mostrará cómo se gestiona la seguridad a gran escala y qué aprendizajes pueden trasladarse a otros sectores. Nos acompaña también Diego Bárcena, socio de ciberseguridad de Deloitte, una de las consultoras líderes a nivel internacional. Diego ha asesorado a empresas, a grandes organizaciones en el diseño de estrategias que combinan tecnología, procesos y capital humano. Un enfoque integral imprescindible para hacer frente a amenazas que no solo afectan a máquinas, sino también a personas y a modelos de negocio. Y finalmente contamos con José Herrero de Intec, una compañía mallorquina que ha sabido situarse en la vanguardia de la innovación tecnológica. José nos aportará la visión de quienes trabajan cada día acercando soluciones de seguridad a empresas y administraciones, con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades reales de cada organización. Entre los 3 conforman un panel de expertos de primer orden que nos permitirá abordar la ciberseguridad desde distintos ángulos, el de las telecomunicaciones, el de la consultoría estratégica y el de la innovación aplicada. Estoy convencido de que sus reflexiones y consejos serán de gran utilidad para todos nosotros. Así pues, solo me queda invitarles a escuchar con atención, a participar en el debate y a aprovechar al máximo esta oportunidad de conocimiento y aprendizaje. Muchas gracias. Además, tenemos expertos en materia
Y para ello contamos y nos acompaña el señor José Miguel García, CEO de Vodafone, a quien quiero saludar. Claro que sí, póngase de pie. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar con la mesa de debate, que nos van a contar muchas cosas, yo quería preguntarle a usted por qué es importante hoy en día, ¿no? Es decir, hablamos de ciberseguridad, ¿por qué es importante dentro de la estrategia empresarial? Bueno, realmente es importante, bueno, lleva siendo muy importante ya muchísimos años, ¿no? Yo llevo en temas de ciberseguridad 40 años a nivel internacional y nunca ha sido tan importante como hoy. Y lo más importante que debemos de llevarnos, porque antes decía que los expertos nos van a hablar de muchas cosas tecnológicas y técnicas, lo más importante es que la ciberseguridad o los ataques cibernéticos o la necesidad de securizar nuestras empresas es muy incipiente, o sea, no estamos ni en el pico del iceberg. O sea, si pensamos que ahora hay mucha actividad, antes se comentaba en la introducción que había incrementado todo lo que es esa actividad, les puedo garantizar que no hemos empezado ni a ver lo que viene. Por tanto, es importante reconocerlo así, o sea, no es un tema de decir pues, que no es una amenaza, no es tener miedo, sino saber de que yo como empresario, igual que puedo tener una política financiera, una política de cobros, una política de clientes, una política de contabilidad, tengo que tener una política de ciberseguridad. Esto ya es absolutamente necesario. Pero a todos los niveles, por supuesto, contra más grande la empresa, pues por supuesto más envergadura tiene que tener. Y por tanto, para este tipo de ciberseguridad, que es la que está ya, porque ya lo tenemos pendiente, pero la que va a venir y la que está viniendo, es importante que contemos con socios estratégicos que vayan a digamos, asesorarnos y ayudarnos, igual que tenemos para hacer la contabilidad, igual que podemos tener para hacer nuestros diferentes digamos, procesos de negocios habituales, tenemos que tener socios fiables, contundentes, que nos ayuden en no solamente las necesidades que tenemos ahora, pero sino las necesidades que van a venir viniendo durante el futuro. Y eso es fundamental, esto es la realidad. Y eso es algo que nosotros ya tenemos conversaciones con clientes de este modo, no solamente nosotros, sino que prácticamente a nivel global, tanto en Estados Unidos sobre todo, pero en toda Europa, ese es el tipo de estrategias que estamos teniendo. Y eso es fundamental. Y para mí, si se llevan algún mensaje de este foro, que seguramente van a representar muy bien los expertos, es eso. Yo tengo que tener un plan de ciberseguridad en mi empresa. Soy consejero delegado, soy director de informática, soy director de datos, soy director de finanzas. Tengo que tenerlo. Y si no lo tengo, pues tenemos digamos, una debilidad. Y una pregunta más. ¿Qué proyectos están desarrollando ahora mismo aquí en Baleares que nos pudiera decir? Sí, además este tópico nos viene muy bien, de hecho estamos aquí visitando porque para nosotros Baleares es el territorio donde más penetración tiene Vodafone de toda España en proporción. Por la labor que llevamos haciendo más de 20, casi 30 años, por diferentes motivos, hemos tenido muchísimo éxito, principalmente por el equipo que tenemos, que andan por aquí algunos de ellos y que seguramente todos ustedes les conocen, pues hemos estado haciendo un trabajo muy profundo en lo que son las infraestructuras de telecomunicaciones sobre todo, pero también de aplicaciones como la ciberseguridad y aplicaciones últimamente ya mucho más en temas de inteligencia artificial o de IoT, etcétera, durante más de 25 años, ¿no? De hecho, estamos celebrando nuestros 25 años este año. Y eso es importante porque al final lo que tiene Mallorca, o lo que tiene las Baleares es una dotación tecnológica, sobre todo de conectividad, como no la tiene ningún otro territorio en España. Incluso me atrevo a decir, como no tienen, somos de los mejores en toda Europa. Fuimos de los primeros en traer lo que eran los cables submarinos, prácticamente en torno al año 2000 y poco, y eso fue Vodafone principalmente el que promovió esa conexión con el resto de la península. También fuimos los primeros en empezar a introducir
lo que era el GSM o las redes móviles de última generación. En eso fuimos pioneros. Somos, de hecho, Vodafone es el único sitio en España donde tiene 2 data centers. Data centers que, por cierto, son fundamentales para todo el tema de ciberseguridad, pero también para todo lo que nos viene, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de IoT, es fundamental. Ahora está muy de moda hablar de la soberanía de los datos, ¿no? De la soberanía de todo lo que hacemos. Y eso quiere decir que tenemos que tener los datos lo más cerca posible de las empresas y de los usuarios. Y nosotros tenemos 2 data centers. Es el único territorio en toda España donde tenemos 2 data centers. Y así un poco todo. Por tanto, tenemos la penetración de clientes más alta de toda España, no solamente en la parte privada, sino también en todo lo que es la parte de administración. Aquí tenemos algunos clientes nuestros que estamos visitando estos días. Y eso nos da esa presencia que es muy importante para ofrecer esas garantías de desarrollar todos los retos que vienen adelante. Y una vez más, vuelvo a decir, como he dicho en el primer punto, es fundamental tener un socio estratégico que tenga todas esas capacidades para poder ofrecer, digamos, todo lo que son las capas diferentes que son necesarias para que una empresa funcione bien. No solamente hablar de la inteligencia artificial, sino tenemos que asegurar de que tenemos todos los niveles bien estructurados en nuestra empresa para que sea competitiva y funcione. Y eso es un poquito lo que Vodafone lleva haciendo los últimos 25 años de una forma importante aquí en Baleares y que estamos muy orgullosos de ello, porque la verdad que los resultados han sido fenomenales y queremos seguir otros 25 años siendo los líderes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor García. Gracias también por el trabajo que hacen en Baleares. Gracias también por apoyarnos en esta jornada, junto a Amelia, Deloitte, Integrial Cybersecurity, CAEP Empresarios, Federación Hotelera de Mallorca y la Consellería de Empresa, Autònoms y Energía. Ahora sí, les dejo con Cristina Torres, quien será la encargada de conducir la mesa del debate de hoy. Muchas gracias y un aplauso a la compañera. Muchas gracias. Gracias, María José, gracias, José María, gracias, Mallorca Diario, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Pero, sobre todo, a los 3 expertos con los que voy a tener, yo creo que una gran ocasión de compartir una horita, 50 minutos, lo que dé de sí, para hablar de cosas muy interesantes. Lo primero, me gustaría decir que es extremadamente difícil centrar un debate sobre ciberseguridad, pero que vamos a intentar que los temas que se aporten, que se aborden, que se analicen, sean los que pueden interesar especialmente a la empresa, que es hoy la protagonista de este foro. Así que voy a invitarles a subir al estrado. Ya José María antes les ha presentado, pero ahora les van a poner cara también. Roberto Lara, director de ciberseguridad de Vodafone Business España, por favor. Diego Bárcena, socio de ciberseguridad en Deloitte, y José Guerrero, de la empresa Intec. Es analista, concretamente. Así que, como bien decía también antes José María, están representadas 3 patas imprescindibles de la ciberseguridad, que son las telecomunicaciones, que es la consultoría estratégica y que es también, por supuesto, el analista, la persona que está ahí detrás. Bueno, todos lo están. Me decían antes que al final ellos están más detrás del ordenador que delante del público. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, pues para empezar, si yo os digo que esta es la libreta de mis claves y contraseñas, muy rápido, ¿sí o no? ¿Os lo creéis? Me lo creo perfectamente. ¿Sí? Yo no. ¿No? ¿José? Pues no, no es esta. Esta es la de los apuntes. La verdad es que la de claves y contraseñas la he dejado al lado del ordenador, que es ese sitio estupendo donde tiene que estar, a veces incluso con una pegatina que dice claves y contraseñas. Bueno, eso que parece una obviedad que sigue ocurriendo es especialmente preocupante cuando se traslada de la persona a la empresa. Cuando en la empresa se sigue teniendo esa noción de que no nos va a pasar nada, que somos muy listos, que lo sabemos todo y que esto de la ciberseguridad no va con nosotros, pero no es así. Así que, por lanzar la primera pregunta de este debate, y ahora sí poniéndonos serios, después de tantos años de hablar de ciberseguridad, yo creo que en los 60, 70 del siglo pasado ya se hablaba de ciberseguridad, bueno, más que de eso, de protección de la información. ¿En qué momento está la empresa española a día de hoy? ¿Qué balance inicial se podría hacer del nivel de implementación de ciberseguridad y de protección digital en las empresas? Roberto. Bueno, pues hoy en día las compañías, respecto a hace unos años, tienen más presupuesto, tienen también más presión regulatoria desde Europa y bueno, desde España, y también tienen más incidentes de seguridad, que es algo obvio, ¿no? Entonces, ahora mismo se juegan con esas 3 cosas. Más presupuesto, la presión que viene muy fuerte desde Europa, donde tenemos que cambiar
las cosas y tenemos que hacer esa colaboración privado-pública, ¿no? Donde tenemos que llevar más a las empresas. Y luego, pues lo que decía antes, el tema de los incidentes de seguridad, que obviamente, como estáis viendo en prensa, que constantemente en Mallorca a diario, ¿no? Lo vemos, que verdad que os hacéis eco de ellos. Cada vez tenemos más incidentes de seguridad y cada vez son más potentes, ¿no? Y casos recientes del aeropuerto de Heathrow o algún otro que estamos hablando la semana pasada, que son a gran escala, no los pequeñitos, que los pequeñitos muchas veces no salen, ¿no? Pero hay muchos. Así que esta es la parte negativa del querer más. Aquí tenemos 3 más que no son precisamente positivos. Diego. Yo te diría que hay de todo. O sea, a lo mejor dibujaría como 2 grandes drivers, que es la industria o el sector de actividad de la compañía y el tamaño. Todos tienen los mismos riesgos, los impactos pueden variar y las prioridades pueden variar. Como decía Roberto, a lo mejor en entornos más regulados, que es sobre todo servicios financieros, no quiero decir solo bancos, sino servicios financieros, que es un concepto más amplio, te diría que junto con defensa y aeroespacial son las industrias más maduras. Y luego, por debajo de esas, ya entramos en un conjunto de industrias que hay de todo, ¿vale? Y luego están las pymes también. Entonces nosotros nos hemos encontrado compañías donde ya tienen su gobierno, su estructura y sus presupuestos perfectamente orientados y sus planes directores, y otras compañías que son grandes y que están empezando a definir presupuestos y no tienen una regulación que les esté empujando. Y a lo mejor le metería una tercera dimensión, que somos nosotros como particulares, que es una vía de entrada. Muchas veces tenemos los móviles corporativos, que puede ser una vía de entrada de ataques perfectamente con un SMS, con un correo electrónico, y que nosotros también deberíamos tener nuestro propio nivel de concienciación. Yo no sé si de eso José tiene mucho que decir o no, porque tú sí que estás en el día a día, ¿no? De ellos también, por supuesto, pero en la parte práctica de con qué cosas te puedes llegar a encontrar. Muchas cosas. Yo, hablando de en qué punto nos encontramos, primero diría que estamos en un punto intermedio, porque sí que es cierto que, como han comentado ellos, hemos ganado en cuanto a concienciación se refiere, pero también es cierto que las amenazas pues siguen evolucionando a un ritmo frenético, tanto a nivel de volumen como a nivel de sofisticación. Entonces, ese contexto de riesgo también ha provocado que las empresas realicen más inversión y que la ciberseguridad empiece a ser un tema más habitual en los comités de dirección. Pero lo que yo me encuentro en el día a día es que muchas veces la ciberseguridad se queda en ese comité o en el PowerPoint, porque yo sigo haciendo auditorías y me sigo encontrando con contraseñas súper débiles, me sigo encontrando con sistemas que no se actualizan y me sigo encontrando con incluso redes sin segmentar. Y es muy importante la diferenciación también de la gran empresa y de las pymes, que al final conforman más del 90% del tejido español y no tienen tanta concienciación ni pueden realizar tanta inversión como las grandes empresas. Pero fíjate que Diego ha dicho una cosa muy interesante y que venía un poco al hilo de la broma inicial, ¿no? De la libreta con las claves. Claro, esas brechas que se abren, sobre todo en los entornos de los empleados, ¿qué falta ahí? ¿Qué cultura empresarial falla para que el empleado no siempre tenga claro qué tiene que hacer ante una amenaza o ante un riesgo? O sea, ¿qué papel juega la empresa en educar, formar a las personas que forman parte de la organización para que sepan a qué se tienen que enfrentar? Al final tenemos que entender que el eslabón más débil de la cadena somos nosotros, el factor humano. Entonces, forma parte de la empresa el hecho de realizar labores de concienciación, realizar simulaciones de incidentes para que los trabajadores sean capaces de comprender a qué riesgo están expuestos y no sea tan sencillo que caigan en una estafa o en un phishing, que son lo habitual en nuestro día a día. Entonces, sí forma parte de la labor de la empresa el hecho de realizar esas tareas de formación y concienciación, porque la empresa también tiene que entender que por mucho que realice una gran inversión en infraestructura o en tecnología de última generación, basta con un simple error humano para que toda esa infraestructura se evapore. ¿Y eso en el área de la consultoría, Diego? Es que el tema de la concienciación da para hablar muchísimo, porque primero va a haber una norma, luego tratamos el tema de las normativas, pero hay una normativa que ya te va a decir que la alta dirección tiene que estar formado en ciberseguridad. Esa es la primera. Luego,
las compañías nosotros vemos que están invirtiendo miles y millones de euros, sobre todo las grandes, esas dimensiones son para las grandes, en firewalls, en sistemas de detección, en sistemas de respuesta, en inteligencia artificial. Y de repente el ataque, porque nosotros al menos en nuestro caso nos encontramos sobre todo ransom, que es un virus que lo que hace es cifrar la información y extraerla, ¿vale? Y sobre todo también suplantaciones de proveedores o de gente alta dentro de la compañía. Entonces al final te estás dando cuenta que inviertes muchísimo y que el ataque te va a entrar por un engaño a cualquier empleado de la compañía. Entonces dices, joder, hago una inversión de la leche y se me está escapando por aquí. Entonces, ¿las empresas hacen concienciación? Sí. Pero bueno, luego pasa que no asisten al curso o no escuchas, entonces siempre va a haber un riesgo. Y aunque el retorno no sea grande, hay que insistir, e insistir, e insistir. Y ya por cerrar esta ronda, Roberto, en Vodafone, por ejemplo, una empresa como la vuestra, ¿cómo se vive esa cultura dentro de la empresa? Sí, bueno, nosotros hacemos mucha formación interna, tanto interna como externa para compañías, donde acompañamos a las empresas en su camino, en ese camino que tenemos que darle la mano y ayudarles. Nos dedicamos nos dedicamos a democratizar la ciberseguridad. ¿Y esto qué significa? Que trabajamos con todos los segmentos, empresas pequeñas, el 99% de nuestro tejido empresarial son pymes, administraciones públicas y grandes empresas, y nos encargamos de ayudarles con ese tipo de concienciación, ¿no? Además, nosotros somos una gran corporación, internamente tenemos un montón de cursos, de formaciones donde alta dirección, cualquier persona, cualquier compañero es bien formado en ámbitos de ciberseguridad. Y además de eso sí que me gustaría decir que estamos en constante innovación, ¿no? ¿Y qué significa innovación? Y aquí tú me entenderás un poco más, ¿no? La parte de eso, ¿no? Donde monitorizas y das respuesta a incidentes de seguridad, ¿no? Las amenazas cada vez son más sofisticadas y son más difíciles de monitorizar y de capturar para luego darles fin, ¿no? a esas amenazas, ¿no? Entonces, estamos en constante innovación respecto a este tipo de amenazas. ¿Y qué significa esto? Por poner un ejemplo muy práctico, que no me quiero ir tampoco por las ramas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, vivimos en los deepfakes, ¿no? Que es muy sencillo. Tú te metes en una página, os puedo decir unas cuantas si queréis, donde tú te haces un avatar y al fin y al cabo tú subes un vídeo de 2 minutos tuyo o lo coges de tal persona, de José Miguel, por ejemplo, lo podemos coger y lo subimos a dicha página y tú ya tienes un avatar, tú le metes el texto y habla por ti, ¿no? Entonces, hace poco hubo un incidente de seguridad donde a una empresa asiática le robaron 25 millones de dólares. O sea, estamos hablando ahora menos de un mes, creo recordar, no sé si lo sabéis, ¿no? Este incidente, y esto era a través de un deepfake, ¿no? Bueno, pues ¿dónde voy con el tema de la innovación? En un centro de operaciones de seguridad donde José trabaja, ¿no? Es muy difícil tener una correlación con ese tipo de monitorización y de alertas donde tú lleves a cabo ese tipo nuevo de alertas, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos nosotros en Vodafone? Pues intentando innovar en este tipo de alertas, ¿no? Cada vez son más difíciles de coger. Las compañías, los fabricantes van ayudando, pero también nosotros tenemos que ir detrás de estos ciberdelincuentes y encontrar esa forma de... Es que ha llegado la IA para complicarlo todo un poquito más, sí. ¿no? Porque si la ciberseguridad ya es complicada, ahora con la inteligencia artificial, lo veremos después, se multiplica exponencialmente. Pero bueno, yo creo que ya hemos hecho un recorrido por cada una de vuestras áreas en las empresas, explicando un poco lo que hacéis y cómo percibís ciertas cosas, pero también en relación con la inteligencia artificial, ahora por ella se habla mucho de normativa, de si estamos avanzando, si no avanzamos, pero claro, ¿dónde queda la ciberseguridad en el aspecto normativo, legal, regulaciones? Yo creo que Diego sí que tiene opinión y visión bien formada de en qué momento estamos. Bien formada tampoco, porque son tantas que yo me pierdo ya, 5 céntimos. A ver, desde 2000 y poco teníamos toda la parte de privacidad, LOPD, GDPR, Agencia Española de Protección de Datos, y luego había una olvidada que era la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que ahora tiene un nombre mucho más moderno, que se llama Digital Act o algo así, ¿vale? Y a día de hoy todavía no se está prestando mucha atención. En los últimos años, las compañías, sobre todo
están poniendo foco, más que en normativas, en estándares o ISOs. Y sobre todo está la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad, que antiguamente no. Puede asociarse a administraciones públicas, pero no es así. Al final, el Esquema Nacional de Seguridad se está convirtiendo en un estándar más donde las compañías, incluso privadas, tratan de adoptarlo, ¿no? Pues porque les favorece en pliegos, porque les posiciona, ¿vale? Y había dos lecturas de compañías, las que se certificaban o las que adoptaban, sí, las que se certificaban por una cuestión de imagen y otras que por diligencia de vida, es decir, yo quiero gestionar mi información de manera segura. Y esto es lo que la tendencia de los últimos 5, 6, 7 años. Y ahora de repente están empezando a llegar las CyberXXX Act, toda la regulación europea, ¿vale? Excluyo DORA, que es servicios financieros, ¿vale? Por hablar de una manera más generalizada para todas las compañías. Y no sé si os lo llegué a decir, ahora está NIS 2, que es de lo que se habla en la actualidad, que es el estándar o la norma de ciberseguridad a nivel de la Unión Europea, esperando a que salga la transposición local aquí en España. Hay otros países de la Unión Europea que ya la tienen, nosotros vamos con retraso, ya debería haber salido. Lo que se comenta es que como vamos con retraso, puede que salga vía Real Decreto Ley, que yo no soy abogado, se me escapa, solo sé que eso significa que hoy sale, mañana se publica en el BOE y ya no hay plazo de adaptación, ¿vale? Lo que hay es plazo para implantar régimen sancionador, y eso hablan de 6 meses, ¿vale? Y tú hablas con la gente que está metida en la elaboración de esa transposición y dicen que es ya, ¿vale? Y luego hay otra que se llama Cyber Resilience Act, que es medio largo plazo, que es por terminar, ¿vale? Es cualquier elemento o cualquier elemento hardware o software con una conexión de datos tiene que tener un bastionado. O sea, de la misma manera que tú te compras un juguete y lleva el sello de seguridad física de la Unión Europea, pues va a ser lo mismo para cualquier cacharro lógico físico que tenga conexión de datos. Eso todavía es pronto, es el futuro. Y también está, y ya termino de verdad, el uso de la regulación para el uso de sistemas de inteligencia artificial. O sea, muy complejo. Pero fíjate que las normas que has mencionado antes, por ejemplo, la 27001 de seguridad de la información, muchas empresas se certifican porque son proveedoras de otras empresas más grandes que requieren esa certificación para trabajar con el proveedor, ¿no? Correcto. Vale, es un motivo de negocio en el que me interesa esta certificación porque si no, no puedo acceder a trabajar con esta otra empresa. Con este estándar sí, bien, pero en ese otro tema, en el de la regulación europea o estatal, aquí no está esa necesidad de empresa, ¿no? De negocio. Y entonces, claro, ¿en qué parte estamos de cómo se está? Tú decías, es decreto ley, se publica en el BOE, mañana se implanta y lo que tienes es un régimen sancionador, pero no sabes ni cómo, ni cuándo, ni qué tienes que hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer la empresa para subirse a ese carro y saber qué es lo que se está organizando, qué es lo que viene y cómo puede adaptarse? Porque al final necesitan un tiempo de adaptación. Bueno, no sé si... que tampoco quiero... Pues empecé tú y luego van a seguir ellos, seguro. A ver, de lo que se comenta, ¿vale? Desde un punto de vista técnico va a ser muy parecido. O sea, si cumples Esquema Nacional de Seguridad, que eso es algo conocido, vas a cumplir a nivel técnico con el NIS 2 o con la NIS 2, ¿vale? Lo que cambia o el plus que hay que añadir son sobre todo medidas organizativas, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. La alta dirección debe estar formada, debe conocer cuáles son sus riesgos de ciber y es responsable de implantar y supervisar los controles de ciberseguridad. Y es responsable. En el caso de negligencia, tienen responsabilidades, ¿vale? Y luego también, una cosa que tiene pros y contras, el CISO, la figura del responsable de seguridad, se eleva. Es decir, tiene un régimen estatutorio con sus roles, sus responsabilidades, será el responsable de reportar los incidentes, será responsable de aplicar las medidas que dicen esas normativas y será responsable de, si viene la Agencia Nacional de Ciberseguridad y le exige que proporcione determinada información, facilitarla.
pero estamos hablando de a partir de un tamaño de empresa. Bueno, sí, concreto, no hemos dicho lo más importante. Esto es... Porque creo aplica, que sí. ha empezado a Sí, se me ha hiperventilar olvidado. a algún empresario en la sala. Perdón, esto es muy importante. Sí, aplica, que no me las sé, pero se puede consultar en el INCIBE, a un volumen de industrias X, ¿vale? Las más importantes, lógicamente, o cuya naturaleza del negocio pues tenga más criticidad, ¿vale? Y luego 2 factores más, tamaño, pero visto en cuanto a número de empleados, más de 50 creo que es, y tamaño visto desde un punto de vista de facturación, más de 10 millones de euros. De facturación, no de beneficio. Entonces, se calcula, aquí hay, unos dicen que 5.000 empresas afectadas, otros 7.000, yo he llegado a ir hasta 15.000, pero sobre todo es industria y tamaño. Vale. Bueno, yo creo que nos queda claro a todos que se nos viene encima una regulación que a priori... Diego ha intentado exponer cómo se puede gestionar con las cosas que se conocen a día de hoy, pero ¿cuál sería la visión de Vodafone? Pues es sumamente importante, lo voy a poner con ejemplos prácticos. No porque una empresa sea pequeña o incluso esté exenta de la regulación, sea importante o necesaria que pase este tipo de controles a nivel de ciberseguridad. Y os voy a poner un ejemplo muy fácil. Tenemos que proteger, bueno, y obviamente hay iniciativas para proteger las infraestructuras críticas, ¿no? Pero bueno, en Reino Unido, con el tema del aeropuerto que comentaba antes de Heathrow, con el ataque, no han atacado al aeropuerto de Heathrow o a la empresa grande, han atacado a una empresa pequeña que a raíz de ahí han fastidiado toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, la importancia de securizar esas empresas más pequeñas, ¿no? O puedo poner otro ejemplo, en unas elecciones tú no vas a robar el voto o a intentar interceptarlo, ¿no? Creo que fueron las anteriores elecciones, a la que se afectó fue a la empresa, creo recordar una empresa en Canarias, que era la que se encargaba de imprimir las papeletas para el voto. Fastidias a esa empresa y ya la has liado, ¿no? Entonces, la importancia, que lo mismo estamos hablando de una empresa, lo mismo de ¿qué? 30 empleados, 40 empleados, ¿no? O sea, son empresas relativamente pequeñas. Bueno, pues ahí la importancia y que la regulación llegue a estas empresas. Y ahora, papel de Vodafone, por ejemplo, que uno de los papeles que tenemos, vuelvo a insistir, democratizar la ciberseguridad y que llegan todos los entornos, ¿no? Tenemos que llegar a las empresas pequeñas, sobre todo, que son las que... me gusta decirlo, levantan el país, obviamente, ¿no? Conjunto de todas, ¿no? Pero sí, ¿y cómo podemos ayudarlas? Bueno, pues con servicios muy paquetizados, muy automatizados, teniendo en cuenta que tienen muy poco presupuesto o unos presupuestos muy bajos. Y ya no con los presupuestos, sino que tienen una estrategia de ciberseguridad débil, ¿no? Entonces tenemos que apoyarlas, ayudarlas y darles esos servicios paquetizados, automatizados y a bajo coste. Desde Vodafone tenemos servicios desde 1 y 2 euros mensuales para apoyar a las compañías, a las empresas pequeñas en este tipo de problemática. Y el analista, José, ¿cómo vive eso? ¿Cómo vive lo que se avecina en el tema normativo y regulatorio, claro? A ver, yo de temas normativas también me gustaría hacer una distinción en las normativas que vienen propulsadas desde Europa y cómo se están gestionando en España. Porque sí que es cierto que NIS 2 se propuso desde Europa y sí se adapta al panorama de riesgos y amenazas actuales, pero ya cuando salió NIS 1, España la transpuso con un retraso, salió en 2016, si no voy mal, la transpusión en 2018, y después NIS 2 parecía que la cosa iba a ir mejor, pero el límite de transposición era para octubre de 2024 y a enero de 2025 todavía se había una propuesta de ley. Y digo esto porque con el esquema nacional pasa algo similar. Al final, las normativas marcan como el camino a seguir, pero si no hay régimen sancionador o el régimen sancionador no se puede aplicar porque no hay una ley todavía, como pasa con el caso de NIS, pues al final las empresas no lo siguen porque no hay consecuencias. Y luego también hay que tener en cuenta, más a nivel técnico, que en muchas ocasiones las empresas, sobre todo las pequeñas, no son conscientes de que al final la ciberseguridad es algo de todos o al final no tienen ese presupuesto para invertir en ciberseguridad. Entonces hay ocasiones en las que directamente no son capaces. Hay empresas que ni tienen un inventario de activos que lo lleven al día, ni saben cómo gestionar sus riesgos, ni tienen los conocimientos y las capacidades necesarias para poder cumplir con esas normativas. Y ahí es cuando entra nuestra labor como profesionales y proporcionadores de este tipo de servicios. En este punto yo quiero decir que después de este debate abriremos una ronda de preguntas por si alguno tiene pues algo que consultar o que ampliar o
o que se quede fuera de este debate, porque obviamente, lo que hemos dicho antes, el tema es inmenso, podríamos tratarlo desde muchas perspectivas, pero tenemos el tiempo que tenemos. Así que vamos a la acción. Venga, que eso te va a gustar, José. Te va a gustar. Vale. Nos han atacado. Vaya. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues la respuesta debería ser tan sencilla como sigue tu plan de respuesta a incidentes. Pero aquí nos encontramos con una de las grandes problemáticas del sector, y es que, aunque muchas empresas dicen que priorizan la continuidad de negocio, pues realmente no saben qué pasos hay que seguir cuando hay un ataque. Las empresas pequeñas en muchas ocasiones no tienen plan de respuesta a incidentes, y las que lo afirman tener, pues nunca lo han puesto a prueba. Por decirlo de alguna manera, los primeros minutos o las primeras horas cuando toma lugar un ataque son los decisivos, y son los que te van a marcar la diferencia entre que un ataque sea un susto o pueda suponer una catástrofe y el cierre de tu negocio. A mí siempre me gusta hacer el símil entre un incidente y un incendio, y es que me gusta también hacer la distinción entre respuesta a incidentes y plan de recuperación ante desastres. El plan de respuesta a incidentes es lo que tienes que hacer en el momento en que empieza el incendio. El plan de recuperación ante desastres es cómo reestructurar la casa una vez se ha terminado. Entonces, al igual que se hacen simulacros de incendios, hay que hacer simulacros de incidentes para poner en prueba esos planes de respuesta y que la gente tenga claro qué hacer en los primeros minutos, con quién contactar y este tipo de cosas. Y aquí es donde yo diría que voy a establecer una serie de pasos a seguir, o un pequeño guión, para que las empresas entiendan cómo proceder. El primer paso sería confirmar el ataque. Es decir, entender qué activos se han visto afectados, qué segmentos de red, y hacer una especie de alcance inicial. Una vez tenemos eso claro, procedemos con contener el ataque. ¿Cómo lo hacemos? Pues aislamos activos o segmentos de red, bloqueamos accesos no autorizados, bloqueamos credenciales vulneradas. Aquí es muy importante, sobre todo, actuar con un bisturí y no con martillo, porque a veces las medidas para remediar el ataque pueden suponer un coste mayor a lo que hubiera supuesto tener en cuenta cuál ha sido el alcance inicial. Después te diría también es muy importante preservar evidencias, porque muchas veces con los nervios o directamente desconectamos toda la red o nos empezamos a formatear equipos, y ahí se pierden muchas evidencias que van a ser útiles no solo para que nosotros entendamos qué ha pasado y cómo solucionarlo, sino para también después a la hora de reportar a las autoridades en caso de que sea necesario. Y luego te diría también, el último paso sería aprender, porque al final te dejan cualquier incidente te deja una serie de lecciones aprendidas que tienes que asimilar como equipo y luego remediarlas para que no vuelva a pasar. Antes de seguir con Roberto, que sé que el tema del SOC le gusta mucho, te quería preguntar, ¿actuáis mucho en las empresas de Baleares? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, si quieres comento un poquito del tema del SOC, porque creo que es un factor diferencial para lo que se refiere a las empresas, porque, bueno, no sé si sabéis lo que es un SOC. Un SOC es Centro de Operaciones de Ciberseguridad, y es básicamente, lo tengáis tanto a nivel interno como externalizado, se convierte en el corazón de la defensa de tu empresa. Básicamente es ese centro que aglutina a todos los expertos que se encargan de monitorizar en tiempo real toda la infraestructura de tu red. O sea, recopilan todos los logs y están alerta para detectar posibles incidentes, amenazas y poder actuar en consecuencia. Hay muchas veces que a nivel técnico me han dicho que la gente ve el SOC como una sala llena de frikis que se dedican a mirar pantallas e identificar alertas, y van más allá, porque lo tienes que ver como un elemento crítico que te aporta cosas muy concretas, como por ejemplo visibilidad en tiempo real. El hecho de que tú tengas contratado los servicios de un SOC te va a permitir identificar ataques en un tiempo mucho menor de lo que supondría no tenerlo. Luego también te ayuda mucho con el tema del cumplimiento, porque al final el SOC, como he dicho, recopila todo el tema de logs, telemetría, y eso te va a permitir poder entender lo que te está pasando y reportarlo en caso de que sea necesario. Luego te va a acelerar mucho el tiempo de respuesta, porque al final el SOC, cuando ocurre un incidente, tiene muy claro cómo hay que proceder, tiene muy claro el guión, y sobre todo ya tiene las vías de comunicación establecidas para contactar tanto con el equipo legal como el de comunicación, como el equipo técnico de la empresa. No te adelantes más, que eso viene en la siguiente parte, Roberto, el SOC. Sobre el SOC tenemos una gran noticia ahí en Vodafone, que vamos a abrir un centro de nosotros de operaciones justo aquí en Baleares, en Palma, para ayudar a las compañías en este... Señor director. Está dando una primicia. Un tip, ¿no? Y bueno, sobre el tema del plan, que perfecto, lo único que añadiría a dicho plan es esa parte de comunicación
con el equipo de comunicación y marketing de la compañía para poner pues en sobreaviso si hay que llamar a los CSIR de turno, como puede ser el Centro Criptológico Nacional, o si tienes que notificar al INCIBE de dicho ataque, ¿no? Pues si hay una violación de datos, si tienes que informar porque se ha filtrado los DNIs de tu cadena hotelera o el que sea, ¿no? Bueno, ese plan de comunicación, llevarlo muy bien trabajado de cara a las autoridades y de cara a la galería, porque te pueden meter en un lío con la regulación, porque te pueden multar por no hacer bien los deberes. Claro, es que esta es una parte muy desconocida para la pequeña y mediana empresa e incluso para los profesionales que trabajan con datos de terceros. La gran empresa o empresas ya de cierto tamaño sí que lo tienen muy claro. Hay una serie de pasos que seguir, que hemos explicado los primeros, los operativos, pero luego está el reporte, que es por donde ha ido ahora Roberto. ¿Qué pasa cuando se han vulnerado pues ciertos aspectos y se ha puesto en riesgo cierta información? No sé quién de los tres quiere contestar. ¿Cuál es la cadena? Un poco para situarnos y de forma breve. Si se ha llegado con ese ciberataque a según qué supuesto, vamos a empezar por el más básico. ¿Cuándo hay que montar un gabinete de crisis? ¿A quién se tiene que informar? ¿Y cuándo tiene que llegar incluso a la opinión pública o al propio usuario? Claro, pues en cuanto se hace esa primera evaluación que dice José, directamente ahí evalúas si hay una violación de robo de información de usuarios, te está saltando la LOPD, o, oye, es un incidente donde te han podido a ti robar información simplemente a nivel estructural de empresa, o, oye, te han cifrado los datos. Y en principio no tienes por qué, ¿no? Es tu compañía y es como si te entran a robar, si quieres lo denuncias y si no, no, en tu casa. Entonces, tienes que evaluar, pero lo primero es en esa primera evaluación, como ha contado muy bien antes, tienes que saber, oye, qué me dice la ley y cómo debo de actuar. Por eso es tan importante que se hagan unos planes previos de, oye, si pasa esto, yo manejo información sensible, pues tengo que avisar, incluso si hay una infraestructura crítica, tengo que avisar al CNIPI, para, ¿no? O sea, oye, que puedo meterme en un problema, ¿no? ¿Recordáis el gran apagón, no? El gran apagón con lo de que decían que podía ser un ciberataque, ¿no? Obviamente, ahí tienes que meter a las autoridades, ¿no? Para, oye, que puede ser que estemos recibiendo un ataque y una amenaza geopolítica de otro país que nos esté atacando, ¿no? Entonces tienes que avisar a las autoridades competentes para que se pongan a trabajar con tu compañía, si es una compañía privada, y que te echen un cable. Y te lo van a echar porque hay grandísimos profesionales dentro de la parte de las fuerzas y cuerpos del Estado, en la parte de ciberseguridad. A esa parte llegaremos también después, pero ahora, si os parece, nos quedamos en lo que le puede preocupar al empresario, a la empresaria, que es la reputación. ¿Cuándo se tiene que dar el paso de hacer público? Vale, normativamente, reglamentariamente, sabemos que hay unas pautas, que se cumplan o no, lo dispuesta que esté la empresa, ¿no?, a ser sancionada, y aquí no ha pasado nada. Pero, Diego, ¿recomendaríais que cuando corresponde se comunique que se ha sido atacado y qué tipo de ataque? Claro. La respuesta oficial es sí. La realidad de lo que pasa, cuando el incidente con impacto real se hace público, porque al final hay una brecha de datos personales en el que los propios usuarios están afectados, pues lógicamente ya, no solo por cumplimiento normativo, sino por diligencia debida, tienes que reportar. La realidad es que si el incidente, o al menos desde nuestra experiencia, desde nuestro SOC y cuando nos llaman al servicio de respuesta ante incidentes, siempre nos preguntan de cómo tienen que proceder en ese sentido. La realidad de lo que pasa es que si el incidente tiene un impacto pequeño y se soluciona en poco tiempo y no prospera en el sentido de que no se va a hacer público, se soluciona, se queda en casa y ya está. O incluso puede pasar que estés siendo atacado y ni te enteres. Por lo tanto, aquí no aplica ningún tipo de reporting. Entonces, en el momento que hay brecha y hay terceros afectados, rotundamente hay que reportar. Y en cuanto a quién, yo tengo lío, porque depende de la normativa que te apliques. Claro, si es una brecha de datos personales, sé que es a la Agencia de Protección de Datos, pero si es un tema relacionado con NIS2, como comentábamos antes, pues será a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, o al INCIBE, ¿vale? Depende de la normativa que te aplique. Y
un inciso respecto al punto anterior. La parte de responder al incidente, que José lo ha explicado muy bien, la diferencia entre cuando se te empieza el incendio y cuando se te está quemando todo el edificio, hay un tema muy importante que siempre obviamos, que es gestionar la comunicación externa e interna, independientemente del reporting, de a quién tienes que reportar y en qué momento lo tienes que reportar. Nosotros lo que percibimos es que esa parte está muy descuidada. No se sabe ni qué decir, ni cómo decirlo, ni a quién decirlo. Entonces, siempre se dice que el tema de ciber, que es responsabilidad del CISO, que es un tema de IT, aquí es un ejemplo muy claro donde vemos que es de legal, de la persona que lleva privacidad, de la persona que lleva riesgos y de la persona que lleva comunicación. E incluso nosotros hemos vivido incidentes en los que para dar una comunicación eficiente tienes que estar monitorizando la conversación que fluye en torno a tu brecha o tu incidente, en el caso de que se haga público, para medir qué tienes que decir y cómo lo tienes que decir. Y eso evidentemente no se improvisa. Quiero decir, deberían las empresas empezar a tener muy claro que en un momento dado pueden... ¿Se tiene que decirlo de van a ser atacados o eso es muy alarmista? No, bueno, pueden ser atacados, es la realidad. Puede que tengan que comunicarlo y si no hay una estructura formada y entrenada, probablemente eso va a salir fatal. Y ahí también es cuando se daña la reputación. ¿No? Una mala Porque comunicación. has cometido doble error, digamos. Te han atacado, que bueno, puede o no ser un error, depende de lo que haya pasado, porque puede ser un ataque sofisticado, pero te han atacado y encima lo has ocultado. Entonces, eso desde un punto de vista reputacional, el daño es mucho mayor. ¿Y creéis que al usuario final, al cliente de todas las empresas con las que trabajáis o las vuestras mismas, le gusta que se le trate como un adulto al que decirle ha pasado esto y has estado expuesto o no? O sea, al final, el ciudadano, en relación a las empresas que trabajan en el tema de ciberseguridad, ¿quieren que les cuenten lo que su proveedor de servicios, por ejemplo, ha sufrido y que se lo cuenten bien o prefieren no saber? Deben saberlo y me gusta contar las cosas con ejemplos prácticos. Hace poco, hubo el ataque, hace unos meses a la DGT, ¿no? Que robaron información y de buenas a primeras yo creo que a un alto porcentaje de los de aquí os llegó el SMS de soy de la DGT, no sé qué, no sé cuántos. Bien avisado estuvo, la DGT avisó del ataque, entonces, tú prevés que, oye, este SMS ya sí he leído en prensa tal, que les han atacado, han robado información y demás. Bueno, pues oye, mira, no voy a hacer caso porque no es la DGT realmente, ¿no? Entonces está bien que obviamente que se informe y para eso se hace. Este tipo de protocolos. Importantísimo lo que hablamos antes, los protocolos. Y ahí deben de aprender todas las compañías. En banca se hace muy bien desde hace muchísimos años y en banca tienen muy cuidado el tema de la comunicación y todo ese protocolo que hay que seguir para notificar a las autoridades y a los medios en caso de que haya algún tipo de... Sí, ese es el factor crítico, ¿no? Cuándo llegar a un medio de comunicación y cómo decirle que nos han robado datos. Pues con tranquilidad y sobre todo me imagino que con la solución, ¿o no? O sea, hay que esperar a comunicar cuando ya tienes detectado, que por supuesto lo tienes, el fallo de seguridad y no ya sé si con la solución, pero con un plan sí. Sí, claro. Vale. Porque lo de la solución es muy... ¿no? Con un plan sí. Un comité previo y de hecho, los tres seguro que lo hemos vivido muy bien, el tema de cuando hay un incidente de seguridad muy grave, tenemos unas war room, ¿no? Que le llamamos, donde nos reunimos, ¿no? Los expertos y debatimos precisamente ese momento clave porque puedes, lo que decía antes Diego, puedes notificarlo fuera y realmente lo has contenido tú el ataque y no era necesario, ¿no? Porque realmente no ha habido un robo. Pero tú hasta que no te cerciores realmente de qué ha sucedido lo que ha sucedido, no debes de comunicar. También te digo que somos sumamente rápidos como para saber si ha habido un robo o no. De todas formas, aquí como un poco un punto de inflexión, y seguro que estáis de acuerdo totalmente, hasta 2018 más o menos de la irrupción de los ransomware, que es estos que te cifran la información, este tipo de virus que te roba información, te la cifra y te extorsionan para, oye, ¿quieres tu información? Te doy la clave de descifrado. Antes no era visible. O sea, yo me acuerdo en el 2005 cuando te robaban información no se enteraba nadie, pero nadie en absoluto. Entonces, incluso en empresas de ciber, y incluso las propias empresas se callaban la boca y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Entonces, sí que ha cambiado mucho. Ahora es muy visible. Son los propios delincuentes los que notifican y avisan de te he robado y, oye, como encima no me pagues,
voy a decirlo en prensa, voy a decirlo en Telegram, voy a decirlo tal y te voy a extorsionar, ¿no? Entonces viene esa doble presión, la regulatoria y también la de los delincuentes. Eso lo tenemos que tener en cuenta. José, ¿podrías decirme los 5 tipos de ataque más habituales hoy? El primero, el ransomware. Supongo que estarán de acuerdo. Sí, totalmente. 100%. Todos sabéis lo que es ransomware, ¿verdad? Presupongo. Yo lo descubrí hace poco, pero bueno. Si quieres, damos los 5 más habituales y una pequeña descripción de lo que es. Bueno, el ransomware básicamente, como bien ha explicado Diego antes, es un virus que se mete en tu red y pasa desapercibido mientras se propaga y va bloqueando tus sistemas y cifrando toda la información que estos contienen. Luego lo que hacen básicamente es pedirte un rescate, primero para desbloquearte los sistemas y segundo para no hacer pública toda esa información. En el segundo caso, yo pondría phishing y las estafas, claramente, porque, bueno, un phishing supongo que aquí sabéis todo lo que es el intento de fraude a través de distintos medios. Se puede dar a través de SMS, que se llamaría smishing, o a través de teléfono, que se llamaría phishing, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Y a quién pondréis vosotros en el top 3? Denegaciones, a lo mejor. Denegación de servicio, quizás ahí ya metes un poco más la parte geopolítica. Aunque después de la pandemia han decaído bastante. Sí, se han ido más quizás a entornos públicos donde viene una extorsión más de países enemigos y que a las autoridades más públicas les atacan, ¿no? Una denegación de servicio sabemos lo que es, ¿no? Bueno, vamos a decirlo por si acaso. Básicamente te meten mucha información en tu página web por ponerte un activo y te la tumban. Ya está. Entonces, claro, te quedas sin servicio. Un servicio crítico tuyo. Imagínate que eres una compañía de apuestas y tu negocio es ese, en una web donde la gente apuesta y te la tumban, pues te cortan el negocio, ¿no? Eso es una denegación de servicio. Faltan 2. Sí, lo que ahora lo cuenta con Diego, en el siguiente puesto pondría suplantaciones. Sobre todo tenemos ahí el fraude del CEO, que suele ser muy habitual. Sí. Y... Ese mensaje que muchos recibís en el correo de contacte con el señor, que es tu jefe, que necesita tu número de cuenta para hacerte un ingreso. Sí. Esas nos encontramos cada semana tenemos casos de este tipo. Y en el top 5, pues no te sabría decir, es que hay muchos tipos. ¿Sabes lo que pasa? Que está todo relacionado. Sí. Porque un ransom te entra por un phishing. Eso mismo. Claro. Una suplantación te entra por un phishing. Sí. Entonces, reduciéndolo a lo básico, son todo ataques de ingeniería social. O un volumen muy importante es ingeniería social, engaño. Ese término va a ser muy interesante para comentar luego dentro de unos minutitos, porque antes me gustaría centrarme en un aspecto. Además, creo que hay en la sala representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creo. ¿Sí? José, sí. Ahí. Vale. Bueno, la situación geopolítica es la que es. Estamos en momentos complicados. Supongo que la empresa privada tiene una información. Los aspectos gubernamentales son otros. La colaboración. ¿En qué momento está para los escenarios que se están planteando? Desde vuestra perspectiva, claro. Roberto, ¿Sí? por ejemplo, sí. Yo creo que muy buena. En España hay una muy buena colaboración público-privada, ¿no? Donde diría yo que nos ayudamos bastante, ¿no? Tenemos distintos entornos de colaboración donde nos iríamos al aspecto más técnico, como los SOCs, donde hay distintos medios de colaboración, como puede ser la Red Nacional de SOC o el CSIR.es, ¿no? Que están promovidos por el Centro Criptológico y el INCIBE, y donde ahí colaboramos, ¿no? ¿Y cómo colaboramos? Bueno, pues nos dejamos una cosa que se llama IOCs, que son indicadores de compromiso, donde me han atacado de esta forma, con este tipo de estrategias, estos TTPs, y yo lo que estoy compartiendo a través de una plataforma es que me han atacado así, oye, señor mío, atiende, defiéndete, si te atacan así, quita estas vulnerabilidades o haces tú otro. Entonces, en estas plataformas de colaboración nos ayudamos. Y eso yendo a la parte más técnica, pero luego la parte de inteligencia, hay también mucha colaboración, incluso de forma altruista. Yo colaboro en el DSN y hacemos, bueno, pues estamos ahora mismo con un informe. ¿Departamento de Seguridad Nacional, Eso correcto? es, el Departamento de Seguridad Nacional, soy colaborador y bueno, pues estamos ahí haciendo informes sobre amenazas híbridas, que bueno, luego si queréis comentamos un poco el tema de la guerra un poco geopolítica y cómo llegan las amenazas híbridas y demás, el tema de la desinformación. Y bueno, mira, yo no, yo lo hago un poco de forma altruista, no lo hago de forma privada, ¿no? Te motiva, ¿no? Sí, claro, por eso digo que sí que hay colaboración, hay bastante colaboración en entornos privados y públicos. Nos formamos, colaboramos, compartimos información y sobre todo porque
Antes, hace años no, pero a día de hoy ya se entiende que la colaboración es fundamental, tanto en entornos privados y públicos. Y si no colaboramos, ni las empresas, en el caso de las empresas, son beneficiadas, y en el caso de los entes públicos son beneficiados. Entonces tenemos que colaborar entre todos, compartir información y trabajar en conjunto, ¿no? Diego, como consultor. Existe, queda que recorrer, pero no porque lo hagamos mejor o peor que otros países, sino porque lo de siempre, que es que los atacantes siempre van por delante. Entonces te obliga a estar en colaboración constante y en mejora constante. Donde yo más veo colaboración y también necesidad de colaboración es en la parte que comentaba José, en la parte de, Roberto, en la parte de inteligencia. Es decir, a nosotros cuando nos entra una llamada de un cliente con un ataque, lo más útil es determinar quién es el atacante, el perfil. Esas técnicas, esas TTPs que llamamos en el mundillo, es cómo actúa, cómo se comporta desde un punto de vista técnico. Entonces, ese tipo de información que realmente es un plus para esa respuesta, esa detección y respuesta temprana que comentaba José, para mí es lo más importante que hay que compartir entre las partes, porque te permite, no sé si anticiparte, pero al menos sí responder rápido. Y cuando digo compartir, no me refiero solo al ámbito local, siendo el ámbito local España, sino que muchas veces el compartir el conocimiento tiene que ser a nivel mundial, entre todos los CERTs que hay distribuidos a nivel mundial y entre todas las compañías. Incluso hay atacantes que van por industria. Entonces se les perfila, se les pone la huella de cómo se comporta y te puedes proteger. Y aquí, ¿creéis que esa colaboración que decís que existe requiere más impulsos? Bueno, tenemos ahora... Las estructuras están bastante bien formadas. Por la situación actual, tenemos la exigencia del aumento de presupuesto ahora en un concepto que suena en todos lados, que es ciberdefensa. Quiero pensar que implica mayor dotación económica y dentro de esa dotación económica no solo sirve para proteger infraestructuras críticas, sino también para seguir fortaleciendo esa colaboración público-privada. Quiero pensar. José, en la perspectiva desde una empresa no tan grande como Deloitte y como Vodafone. A ver, desde el punto de vista técnico te diré que es muy importante que exista esta colaboración, porque cuando grupos delictivos realizan este tipo de actividades, no hay una forma clara de identificarlos. Es decir, lo hacen con una infraestructura distribuida en distintos países, lo hacen con redes de equipos que están infectadas en todos los países, lo utilizan, o sea, lanzan los ataques utilizando distintas técnicas y procedimientos, como él comentaba antes. Entonces, que exista esa colaboración es necesaria para que cuando ocurra el incidente ya tengamos marcado qué es lo que está sucediendo. Sepamos que este grupo delictivo en concreto suele actuar con estas técnicas y procedimientos, suele actuar desde esta serie de países y suele a nivel muy sencillo a lo mejor actuar desde este grupo de IPs que ya están identificadas, que sería, por ejemplo, un ejemplo de índice de compromiso. Entonces, yo le doy ahí la importancia de la colaboración público-privada y estoy de acuerdo en que en España ahora mismo estamos en un buen punto. De hecho, nosotros somos miembros fundadores de la Red Nacional de SOCs, pero también estoy de acuerdo en que cualquier impulso que se le dé pues va a ser bueno. Y hay que ser espléndidos, ¿no? Hay que realmente trabajar todos por la misma... por el mismo objetivo en momentos, como decíamos antes, que pueden ser críticos. Tú has dicho una cosa, Diego, que es que el ciberdelincuente siempre va por delante. ¿Eso es así? Yo creo que sí, si no estaríamos aquí. ¿Todos? Es decir, ¿en el lado oscuro realmente son más listos y tienen más recursos? Bueno, ¿O es que el otro lado no puede no. anticiparse porque no tiene información para ver por dónde van a salir? Más que nada es que tienes que tener en cuenta muchas brechas y frentes. Entonces, al poder anticiparte a todos ellos es prácticamente imposible. Entonces, ellos tienen muchas opciones y vías por las que pueden entrar y que pueden llegar a vulnerar. Y tú a nivel defensivo, dependiendo del tamaño de la empresa, se complica bastante tenerlos todos claros, identificados y bien cubiertos. Pero sí que queda bastante claro que por muy rápidos que sean, la reacción también está siendo rápida. ¿O cómo valoráis el momento de ciberseguridad de vuestras empresas? O sea, ¿se es lo suficientemente rápido en la actuación de las nuevas fórmulas de ciberataque que están surgiendo o todavía no? ¿Qué hay que poner? Roberto. Sí, o sea, rápidos somos en los centros de operaciones, en los CSI, los centros de respuesta anti incidentes de seguridad, es rápido. El problema aquí
que bueno, la pregunta que hacías anteriormente, vamos, y por poner un punto de inflexión como el que he puesto antes con el tema del ransomware, cuando salió el WannaCry, otro punto de inflexión es del COVID, ¿no? Cuando hubo el momento del COVID, hasta las panaderías vendían pan por Internet. O sea, y esto es la superficie de exposición, la digitalización creció tanto en tan poco tiempo que es que, no sé si recordáis, que todas las compañías necesitaban ciberseguridad para cerrar. Claro, ¿qué montaba una empresa pequeña? ¿Una página web donde podía tener negocio o metía dinero en securizar la página? Pues no, ponía una página que le iba a dar dinero y rentabilidad donde podía vender pues, barras de pan. Ya a posteriori ya iba a meter seguridad, ¿no? Entonces, es lo de siempre, es el retorno de la inversión. ¿Qué pasa? Que la superficie de exposición creció tantísimo después del COVID que ahí, bueno, pues había un vergel para los ciberdelincuentes. O sea, ha habido, vamos, muchísima digitalización y todo eso, bueno, pues hay que cubrirlo y ser rápido y no todas las empresas están preparadas, ¿no? Claro, sí, en realidad esto llevaba al punto esencial. Hay gente formada ya para dar estos servicios a todo el espectro empresarial. Talento. ¿Qué falta? Porque si los otros van muy rápidos y hay que seguirles, habrá que tener gente preparada. ¿En qué momento creéis que estamos? ¿Y qué le diríais a los empresarios y empresarias sobre tener en la empresa o en su entorno o contratar ese servicio con gente que esté realmente preparada para hacer frente a lo que hay y lo que viene? Yo creo que la escasez de personal cualificado es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector actualmente. Sobre todo aquí en España, porque nos estamos encontrando con la problemática de que la gente que está realmente preparada se va fuera, porque ofrecen mejores opciones. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector. ¿Cómo se podría solucionar? Pues a lo mejor haciendo inversiones a nivel educativo, para que salga gente mejor preparada, o incluso a nivel empresario, incentivar de mejor manera los perfiles dedicados a la ciberseguridad. Diego. Yo reconozco que es uno de los mayores desafíos que tenemos, sobre todo en los últimos 5 años. Nosotros somos ahora mismo en España, prestando servicios a prácticamente todo el mundo, 1.600 en España. Y el principal problema que tenemos es el talento. No damos abasto del volumen de necesidades que nos demandan, no podemos abastecer la demanda. Entonces, hacemos esfuerzos tanto para la captación como para la retención. Multitud de iniciativas con universidades. Es verdad que, coincido con José, que desde un punto de vista de formación cada vez hay más. Hace 5 años apenas había másters o bootcamps, o me da igual el formato, ¿vale? Algo que te permitiera saber de ciberseguridad. Yo creo que todos los que, al menos en mi caso seguro, pero yo creo que en caso de José y Roberto hemos aprendido porque nos hemos metido en este mundo, no porque vengamos de un grado o de una carrera habiendo cursado X asignaturas de ciberseguridad. Eso en mi época no existía. Ahora sí que hay mejores o peores, pero tienes una alternativa para formarte. Y aún así, pues, joder, entra gente junior que todavía le quedan años de rodar para que empiezan a ser perfiles potentes que presten servicios a las compañías. Entonces, te diría que a día de hoy, como proveedores, el mayor desafío que tenemos es talento. Roberto. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Un poco que añadir, realmente. O sea, es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en el sector, bueno, y en toda la industria. Y nada, hay que ver también qué iniciativas a nivel público también llegan, nuevas, o se pueden fomentar. Y bueno, pues, no sé, por ejemplo, nosotros estamos cerrando un acuerdo con, bueno, yo lo hemos cerrado con INCIBE para el tema de la formación y educación, ¿no? Intentar formar a más gente y que, bueno, pues cuanto más soldados tengamos, pues más podemos colaborar y trabajar. Y desde la perspectiva de la empresa, el atraer y retener lo que llamamos talento, y al final es perfiles cualificados. A mí el término talento a veces me resulta un poco excesivo, ¿no? Porque al final estamos hablando de gente que sepa hacer su trabajo y que esté dispuesta a aprender. Claro, eso requiere una inversión también por parte de la empresa, planes de formación, capacitación, promoción, etcétera, etcétera. Y nos lleva a contar a estas personas, a este talento, como parte de la inversión o el gasto en ciberseguridad.
Sé que vuestra respuesta va a ir por un sitio, pero me gustaría que expusierais cómo percibís que las empresas tienen en cuenta el dinero necesario para hacer frente a toda la ciberseguridad que van a implementar desde todos los aspectos. José. Pues yo te diría que es otra de las grandes problemáticas del sector, que sobre todo la alta dirección sea capaz de darle valor a la ciberseguridad. Y creo que, en parte, eso toma lugar a veces por la falta de experiencia técnica, y creo que eso también provoca que a la hora de priorizar la inversión pues, no se haga de la forma adecuada. Pero también creo que ahí es nuestra labor, que tenemos un perfil más técnico, el hecho de traducir ese lenguaje técnico al lenguaje de negocio. Es decir, si yo, por ejemplo, hago una auditoría e identifico que en una empresa hay un servidor expuesto a Internet que es vulnerable a la vulnerabilidad CV 2023XXX, si yo le cuento eso a la alta dirección o se lo cuento al cliente al que se lo estoy exponiendo, no me va a entender. En cambio, si le hago entender que ese servidor que está expuesto tiene su sistema de facturación, que si lo atacan se va a ver bloqueado durante 2 o 3 días y que eso va a suponer un coste de X euros al día, pues a lo mejor ahí es cuando conectan conmigo. Entonces, yo siempre digo que hay que dejar de hablar en bits para empezar a hablar en euros y dejar de hablar en logs para empezar a hablar de continuidad de negocio, que a lo mejor ahí conseguimos que la alta dirección conecte un poquito más. Diego. A ver, inversión. El debate de si es inversión o gasto, lógicamente, como dices, 100% es inversión, pero también es una visión sesgada porque todos los días nos enfrentamos a incidentes y al menos yo he visto ejemplos reales de compañías totalmente paralizadas por un ransom que te está diciendo tengo la fábrica parada, estoy perdiendo $1 millón al día, o $1 millón de euros al día. Y casos reales. Y ves que la gente realmente está pues altamente preocupada. Entonces yo lo percibo fácil, ¿vale? Si te vas a las compañías, pues depende. Es verdad que demostrar retorno de inversión asociado a ciber es muy difícil, ¿vale? Y es triste que en muchas ocasiones las compañías se dan cuenta cuando tienen el incidente que ya tiene un impacto real y que además es muy difícil de cuantificar. El ejemplo que te he puesto es fácil, pero lo que comentábamos también, ¿cómo cuantificas el daño reputacional? ¿Vale? Entonces, muchas compañías se dan cuenta cuando tienen un incidente con impacto real. Ese es el mayor inconveniente. Entonces, lo comentaba José Miguel, tiene que ser la gestión de la ciberseguridad es como la gestión del talento, como la gestión de la tesorería, como la gestión de cualquier otro proceso BAU de una compañía. ¿Y Roberto? Nada, la continuidad de negocio debe ser crítica en una compañía y yo creo que el retorno de la inversión es fácil en cierto modo. Pero aquí, bueno, por decir algo adicional a lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, los medios juegan un papel súper importante porque muchas compañías se hacen eco de las noticias, ¿no? Se ha parado tal empresa que está perdiendo, pues la que comentaba anteriormente, con el DeFi 25 millones de euros y demás, y tienen concienciación de ello, ¿no? Es verdad que los medios, en los últimos 4 o 5 años, os vais haciendo eco de este tipo de noticias que son relevantes y las compañías van cogiendo también ese mensaje y les está ayudando a ver que, oye, que es que estoy invirtiendo en algo necesario y que me va a dar continuidad de negocio, que como no tenga esta inversión voy a tener un problema. O sea, entonces, sí es verdad que es cuestión de tiempo esa concienciación de las compañías. Vamos a ir a 3 cuestiones muy rápidas y luego ya pasamos a las preguntas del público, si alguien tiene alguna duda o quiere consultar algo. Lo que decías de los medios. Los medios están sabiendo transmitir los problemas, desafíos, incidentes de ciberseguridad. Bueno, yo creo que en cierta medida sí. No hay ninguno aquí escuchando. No, puedes decirlo. Yo diría que en cierta medida sí, porque bueno, yo por lo menos con los que he colaborado en vidas pasadas y siempre se informan con algún experto antes de publicar una noticia, tanto radio, televisión como periódicos, ¿no? O sea, siempre preguntan a un experto, se cercioran de qué experto es el que le están preguntando y en base a eso, bueno, pues juegan con esa información y con sentido común suben esa información. Es verdad que cortan o sesgan cierta información para no herir a la compañía, ¿no? O sea, que sí, yo creo que sí, que
Bueno, eso es un colectivo más a tener en cuenta, ¿no?, en esa colaboración de la que hablábamos antes. Vale, momento actual, decíamos complicado. ¿Dónde creéis que están los principales desafíos a la vuelta de la esquina y en forma de qué? Si es que es posible preverlo. ¿A ti qué te preocupa, José, por ejemplo? Pues un tema muy importante de los principales problemas sería lo que ha comentado antes Roberto, que es la cadena de suministro. Yo creo que es uno de los principales problemas en la actualidad, porque las empresas dependen en gran parte ya de sus proveedores externos y no realizan ni los controles que deberían ejercitar sobre ellos. Incluso si les hacen una propia auditoría a ellas, no se encargan de revisar las propias integraciones que tienen con esos proveedores. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo hiperconectado, para los atacantes es súper suculento esos entornos que están interconectados entre sí, porque pueden pivotar de forma muy sencilla de uno a otro. Entonces, teniendo en cuenta casos que ha habido recientemente, como SolarWinds o Casella, que se ha demostrado que esto es muy peligroso, pues creo que es un tema que debería tomar cada vez más relevancia. Diego. Por contestarte rápido, cadena de suministro, totalmente de acuerdo. IA, que hay que sacarlo, sí o sí. Y luego otra, por contar un poco la experiencia práctica, inversión inteligente de los presupuestos. Sean grandes o pequeños, tengas mucho dinero para invertir o no, lo que tengas, inviértelo de manera inteligente, porque lo que es un riesgo prioritario para una farmacéutica, pues es secundario para un banco. Entonces, nosotros nos encontramos con compañías que dicen, tengo esto, y no sé ni por dónde empezar. Entonces, lo que tengas, inviértelo de manera inteligente. Roberto. Totalmente de acuerdo. Por dar un poquito más de énfasis a la parte de IA, ¿no?, que es que la verdad que está tanto de moda y obvio, es lógico que esté de moda, ¿no? Como comentábamos al principio antes con el tema de los deepfake, lo sencillo que es hacer un vídeo haciéndote pasar por tu jefe. O, bueno, lo fácil que es ahora mismo para un ciberdelincuente crearse un script, un programita pequeño para delinquir. Y de hecho, bueno, las comisarías de barrio se están viendo, ¿no? Yo hablándolo con compis y amiguetes que son policías locales y demás, te lo dicen, pues es que hace unos años venían a denunciar no sé cuántos robos de cartera o lo que fuese, ¿no?, pues un tema más físico. Dice, pero es que hoy en día son todo que si me han estafado por Wallapop, que si me han estafado por no sé dónde, que si me han... Entonces, claro, las amenazas es que son muy... están ahí, ya, están ahí. Están ahí, efectivamente. Entonces ya cualquiera puede hacer algún tipo de ciberdelito. Ahora hay que poner medios. A mí la pregunta que me queda tiene que ver con vosotros, como expertos y como profesionales y como personas sobre todo. Cuando uno tiene tanta información y está tan puesto en las amenazas, en lo que está ocurriendo, en cómo se reacciona, en fin, en todo lo que sabéis, ¿qué os da miedo? ¿Cuál es tu peor pesadilla, José, como analista? A ver, mi peor pesadilla como analista. No, ahora mismo no te sabría... Esta no estaba en el guión, ¿eh? ¿Eh? Esta no estaba en el guión. Mi peor pesadilla. Teniendo en cuenta que hoy en día está todo... Bueno, es que mi peor pesadilla ya se ha dado. Ha habido ataques donde toda la información mía, por mucho rigor y cuidado que haya tenido con ella, se ha hecho pública. Entonces, mi peor pesadilla que es eso, o sea, que a pesar del control que hagas tú sobre tus propios sistemas y equipos, por el fallo de otros se puede ver vulnerada. Esa creo que sería mi... Yo a nivel personal caer en un phishing que haga, pues, que accedan a mi correo, a mis datos personales, a mis fotos. A nivel profesional, quizás estar prestando un servicio en el que crees que lo tienes controlado y realmente lo tienes controlado, y lo que te decía antes, lo puedes tener perfectamente controlado, que en el momento que un usuario pica, es muy probable que tengas un problema. Da igual que tengas los sistemas de detección y respuesta mejores del mundo, que solo por el hecho de que un usuario caiga en la trampa, ya estás fastidiado. Y eso, si pasa y tiene impacto real, las compañías no te dicen, es que tu SOC ha fallado. Ese es mi mayor miedo. Y el tuyo, Roberto, si quieres compartirlo, tampoco... Sí, no, un poco, bueno, pues lo fuerte que viene, como lo comentábamos anteriormente, la información que tienen los ciberdelincuentes con el tema de la IA y lo fácil que es para ellos ya hoy en día hacer ataques que consigan ganarnos ese pulso a las empresas y a los entes públicos, que ninguna empresa, ningún ente público tire la toalla porque
lleguen obviamente a hacer tanto ataque que te hagan una denegación de servicio, nunca mejor dicho, ¿no? Pero tenemos que seguir colaborando, tenemos que seguir entre todos trabajando y nada, combatir a estos delincuentes. Poco a poco. Esta última pregunta tenía un poco que ver con la reflexión inicial, ¿no?, de la libreta con las claves y las contraseñas. Al final, como individuos, todos estamos expuestos también a un ciberataque y eso va creciendo a medida que el organismo o la organización o la compañía a la que pertenecemos va creciendo. Es decir, la ciberseguridad es un problema que nos atañe a todos y creo que en este debate se quería exponer a modo de pinceladas, porque el tema, vuelvo a repetir, es muy amplio, pues eso, que es un tema que nos atañe a todos y que la colaboración es la que nos puede llevar a seguir adelante y no yendo un paso por delante de los ciberdelincuentes, pero bueno, al menos estando ahí, sabiendo reaccionar y minimizando los daños, que me imagino que es la conclusión principal, ¿no? Entonces, dicho eso, yo quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta que formularle a Roberto, a Diego o a José, que es vuestro tiempo. Pues aquí tenemos una primera pregunta con el micrófono. Sí. Si quieres presentarte, por favor, ¿nos dices quién eres? Hola, soy María Baeza y soy la CISO de Meliá. Hola. Ahora. Yo tengo una pregunta. En el último informe de Gartner no habla de sobreinformación, sino de sobreformación. O sea, que tanto los ciudadanos como los empleados están un poco saturados de concienciación, formación, simulacros de phishing y estas cosas. ¿Qué se os ocurre a vosotros para que llevar esto al usuario final sin sobreformarlo o sobreatacarlo dentro de la empresa? Esta pregunta es para ellos. Pues yo te diría que muchas veces en las concienciaciones y en las formaciones se peca de tratar mucho tema teórico. Yo creo que lo que más choca al usuario es hacer una demostración, una simulación de lo que realmente les puede pasar. Porque muchas veces, no sé si debería decir esto o no, pero yo a veces cuando doy alguna formación, alguna concienciación, están desconectados y en el momento que les enseñas que ellos pueden ser víctimas de eso, les enseñas sus datos en una filtración o algo por el estilo, ahí conectan enseguida. Yo creo que de ahí se peca bastante. Nosotros esto lo hicimos con el consejo. Pero claro, luego llevarlo a todos los empleados... Claro. Que lo hicieron, decía María, que lo habían hecho con el consejo, pero que después trasladarlo a los empleados ya es más complicado. Ahí hay un canal de comunicación que mejorar, ¿eh? A ver, porque es verdad, es que claro, en compañías como Meliá, que son tan grandes, ¿cuál es la estrategia para llegar del primero al último? Yo creo que las formaciones hay que seguir haciéndolas aunque cubras un riesgo mínimo, pero tienes que seguir haciéndolas. Coincido contigo que el retorno es bajo. No sé si por sobreinformación o por exceso de información o por... no sé. El retorno es bajo. De hecho, nosotros cuando damos las formaciones o hacemos campañas de phishing, cuando hacemos las formaciones los resultados de asistencia son muy bajos y cuando hacemos las campañas de phishing los resultados de éxito son altísimos, ¿vale? Y lo vuelves a hacer el año siguiente y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, tenemos que ser imaginativos. Cosas alternativas o adicionales que hemos hecho, meter temas de gamificación, meter temas de premios, como gancho, ¿vale? Para buscar la colaboración. A nivel de Deloitte, por ejemplo, algo que te puede parecer feo, pero que puede resultar más eficiente o que tenga más retorno es que después de cada formación te hacen un examen, entonces ya te obliga a estar atento. Es fea, pero bueno, te puede funcionar, ¿vale? Y luego también coincidiendo con José, haciéndolo más dinámico, haciendo temas de simulaciones de crisis, simulaciones de ataques, algo que lo complemente. Es un mix, pero coincido contigo que muy complicado y el retorno es bajo. Entonces es dinamizarlo de alguna manera. Gracias, María. Eso a lo mejor en empresas de menor tamaño que Meliá se puede plantear de una forma diferente. No sé si hay algún representante de alguna empresa más pequeña que quiera saber cómo llevar esa información a sus empleados y si no, pues lo podéis decir igualmente, ¿no? O sea, si no quieren preguntarlo, decís, pues venga. Pregunto yo, ¿es diferente la estrategia de implicar a un colectivo muy grande a uno más pequeño? Ahí se puede jugar con diferentes técnicas o al final el protocolo debería ser el mismo.
es el mismo, o sea, debería ser el mismo protocolo, pero llevándolo a cada tipo de entorno, ¿no? A un directivo se lo puedes llevar de una forma y a otro tipo de segmentos dentro del personal de otra. Yo creo que de todas formas, a lo que comentábamos anteriormente, yo para mí, personalmente, es mi opinión, hay que premiar al usuario. Solo funciona así, premiarlo. O sea, se sortean en nuestro caso 3 móviles y quien colabore... Pero bueno, si pones el incentivo, en vez de ponerlo a un año vista, lo pones a poco tiempo y, oye, te comprometes que cuando te den el móvil lo expones ahí en la oficina, no sé qué, la gente le empieza a entrar la envidia y ya empiezan todos a colaborar. Yo, para mí, personalmente, es la única forma de... Nosotros, con el tema de NIS 2, nos han empezado a aumentar las sesiones de formación y awareness a la alta dirección. Entonces, tenemos un desafío que es cómo mantienes la atención de ese tipo de perfil durante 1 hora, hora y media, idealmente 2 horas, ¿vale? Entonces hay una parte que es teórica, que dice, oye, estos son tus riesgos y estos son los impactos, ¿vale? Pero lo hemos intercalado con cosas muy prácticas y muy vistosas. Y te pongo ejemplos concretos. Les hicimos una demo de cómo se puede hackear un móvil replicando la voz por inteligencia artificial del propietario. El móvil tiene el asistente de voz activado, esa voz la transformábamos en una frecuencia inaudible por el ser humano y llegaban comandos de voz al móvil, captados por el móvil, pero no por el oído humano, ¿vale? Entonces decíamos, baja el brillo de la pantalla, silencia el móvil, activa un micrófono. Y entonces, claro, tú cuando eso lo haces en tiempo real, captas la atención, ¿vale? Y la tercera parte de esa sesión, lo que hicimos fue conectarnos en tiempo real, que eso también tiene gracia porque es conectarte a cámaras visibles desde Internet, accesibles, y que sea lo que Dios quiera. Entonces te podías encontrar pues, una casa particular o una gasolinera. Entonces la gente te decía, no, sigue conectándote a cámaras aleatoriamente. Entonces, Dime la página. Son alternativas. Y José, ¿tienes alguna experiencia tú que compartir sobre esa formación? La verdad es que estoy muy de acuerdo con ellos dos, la verdad, sí, totalmente. Y Bueno. creo que está bastante correlacionado con lo que he dicho antes, de que a veces la ejemplificación con un caso real o la simulación es cuando el usuario conecta de verdad. Muy bien, pues ¿alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Pues vamos a escuchar una pregunta más, damos respuesta y vamos ya concluyendo, que creo que el señor consejero se tiene que ir también, ¿no? Hola, buenas tardes. Nada, Aquí seré muy rápido. Me llamo José Díaz, soy Policía Nacional junto con otros compañeros que están aquí. Hola, José. Y colaboro con INCIBE también. Ustedes están hablando siempre del tema han hablado ahora el tema de la formación, pero yo creo que hablan formación a grandes empresas. Cuando damos nosotros formación a pymes, a pequeñas empresas, lo que falta es formación. Nos dicen, sí, hemos contratado este servicio, este SOC, Bueno, pero ¿qué pasa? Que nadie sabe en la empresa cómo trabajar, cómo comunicar cuando hay una incidencia. Y eso es lo que estamos viendo, bueno, al menos lo que yo veo. Siempre que vamos a impartir una formación, es que la gente no está formada. Y faltaría mucha más información, pero no a grandes empresas, como Meliá, por ejemplo, como ha comentado. Es normal que se imparta mucha formación, pero a las pymes, a las pequeñas empresas, les falta esto, formación, y que les hablen de una forma más humana o fácil de entender. Porque, bueno, la charla ha estado muy bien, yo lo he entendido perfectamente, pero creo que muchas empresas no sabrían ni de lo que están hablando. Entonces, a mi modo de ver, creo que tendrían que aplicarse más la prevención y la formación a todo tipo de empresas y no a las grandes empresas. Y nada. Sí, de hecho, si me permites, la idea era un poco exponer ese entorno, pero es verdad que inevitablemente, quizá por el volumen de incidentes que tengan las grandes empresas, nos hemos ido a este terreno. Pero es verdad, ¿no? Yo creo que totalmente de acuerdo y ellos te podrán decir que sí, que es algo de lo que hay que tomar nota, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Allanar el lenguaje, tal vez, ¿no? José, ¿ibas por ahí? Y que no solo la gran empresa tenga acceso a esta información y a esta formación,
sino que también lo tenga pues desde la pequeña hasta la micro, pasando por la mediana. En eso estamos todos de acuerdo. De hecho, ahí, bueno, una de las cosas que veréis que yo voy diciendo mucho, el tema de la democratización que antes he comentado, de la ciberseguridad y que debe llegar a las pymes. De hecho, uno de nuestros grandes focos en Vodafone Empresas es ir a la pequeña empresa. O sea, de hecho, somos líderes en ciberseguridad en pymes a nivel nacional, o sea, en el mundo de la ciber. Entre ellas llevamos la concienciación. Quizás no cómo se podría llegar o intentar llegar del todo. Bueno, lo intentamos al menos, y es verdad que tenemos muy focalizado, y de hecho los números nos avalan. Con el kit digital que venía del gobierno, avalado por el gobierno, bueno, pues nosotros hicimos muy buena labor en ese sentido. Digo que también hay que decir que es muy difícil llegar a todos los entornos, ¿no? Entonces, pero claro, es que estamos con empresas como Vodafone, como Deloitte... Tienen que venir iniciativas desde el Estado, porque, por ejemplo, en el caso del kit digital, tú te desgrababas de ello. Entonces, ahí muchas empresas hicieron eco de eso y a nosotros nos contrataban muchos servicios. Pero tú dile a Suministros Pepe, que lo mismo son 30 empleados, que oye, gástate en un servicio de, yo qué sé, que te estoy hablando que tenemos servicios desde €1 a nivel de ciber, pero en uno de concienciación, que lo mismo cuesta 500 o 600 euros, pues te va a decir, oye, mira, no. Pero claro, que no se nos olvide que las empresas privadas vivimos de ello, que tampoco... Claro, pero aquí lo que has comentado, y todos habéis comentado, de la colaboración sí que podría tener el resultado final. De hecho, ahí están las colaboraciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con INCIBE, el marco que hemos cerrado con ellos, es este tipo de formaciones, para intentar llegar a todos los entornos, sobre todo a la parte de las pymes, que es muy difícil llegar. Es muy difícil llegar, y bueno, a ver si llegamos a ello. Hay trabajo que hacer, Mucho efectivamente. trabajo. ¿Algo más? Nada, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ninguna mano? Pues ya hemos cumplido, ¿eh? Podemos ir yendo. No, en serio. Yo creo que efectivamente hemos enfocado el debate a amplio espectro, pero hay mucho trabajo por hacer. Las posibilidades de los grandes no son las de los pequeños, evidentemente. Todos tendremos que adoptar un lenguaje común con el que nos sintamos cómodos y sepamos a qué nos estamos enfrentando, y ahí todos tenemos una parte que cumplir. Los medios de comunicación, como en este evento, como en este foro, ¿verdad, José María? Las instituciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, por supuesto, la empresa privada o consultoras, analistas, técnicos, telecomunicaciones. El trabajo es de todos. Yo os agradezco muchísimo que hayáis aceptado responder a estas preguntas, que, insisto, podrían haber sido otras muchas más, pero habrá que plantear un segundo foro, ¿verdad? Mallorca Diario, para tratar todos esos aspectos. Gracias a todos. Gracias. Por nuestra parte hemos terminado, pero el evento aún sigue adelante. Gracias, Roberto, Diego, José, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora, tras escuchar la voz de los expertos, nos queda cerrar este evento de forma institucional. Por eso tenemos el placer de contar hoy con la presencia del conseller de Empresa, Autónoms y Energía, el señor Alejandro Sáez de San Pedro. Buenas tardes. Enhorabuena a José María y a todo tu equipo por este evento, por este fantástico titular, la ciberseguridad clave de la estrategia empresarial. Yo creo que esto va de empresas, esto va de seguridad y, sobre todo, de qué es lo que tenemos que hacer también desde las instituciones para garantizar que la estrategia empresarial vaya acompañada de una mejora también en la competitividad, que es también lo que nos estamos jugando en Baleares. Pero permitidme antes que haga una reflexión, porque los que ya tenemos algún añito y crecimos en aquella época de la película, aquella Juegos de Guerra, año 83, han pasado unos cuantos años, y todos aquellos que éramos curiosos en aquella época y que teníamos nuestros primeros ordenadores y sentíamos curiosidad y nos metíamos en esas primeras BBS, y yo particularmente descubrí incluso la facilidad para colarse en determinados sitios. Y el tiempo ha pasado mucho, ha pasado muy rápido, han pasado prácticamente 40 años, pero el domingo pasado me volví a dar un susto. Yo estaba en el aeropuerto de Valencia y había ya algunos anuncios de que iba a venir una tormenta. No me había sonado nunca el sistema de alert y me sonó, me pegué un susto. Yo pensaba que era un virus. Era un virus, pero cuando empezó y me cambió la cara, digo, me han atacado. Porque lo estabais comentando antes, esta es la entrada.
esta es la entrada que tenemos todos, tanto en la administración como los empresarios, como los trabajadores, esa es la entrada. Y yo me pegué un susto porque pensaba que había sido víctima de un ataque. Luego, cuando vi que empezaban a sonar todos los móviles y empezamos a poner todos cara de póker y nos dimos cuenta que era una alerta. Y cuando veíamos aquellas películas hace tiempo, todo esto para llegar a compartir con vosotros alguna reflexión de lo que estamos haciendo en Baleares. Y a nivel de empresa, nos damos cuenta la importancia del dato. El dato lo valoramos cuando nos lo secuestran, cuando lo perdemos o cuando no podemos acceder a él. Yo sé de testigos de empresarios, tanto en Baleares como en otros puntos de España, en la península, que han valorado los riesgos de no tener bien asegurados sus datos. Porque al final la entrada es que es muy fácil. Podemos tener todos los protocolos, pero la cadena se va a romper por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil a veces es el teléfono de cualquier miembro de la organización. Y he visto casos llamativos. Y a mí me han... Yo antes de nada quiero daros las gracias, José, Diego y Roberto, porque no nos habéis asustado más de la cuenta. Yo hace tiempo asistí a una jornada, a un foro de ciberseguridad y todos acabamos poniéndolo en modo datos, anulando la geolocalización, dándonos de baja de todas las redes sociales y prácticamente metiendo en un cajón el móvil. Al final es todo formación, es educación y es saber lo que tenemos. Pero valoramos la importancia del dato cuando nos lo secuestran y a mí me lo han demostrado. Con un portátil en la calle, descubrir lo que era la piña, y lo fácil que es acceder a redes. Es muy fácil y hay grandes compañías en Baleares. En Baleares tenemos más de 100.000 empresas y no todas son grandes y tienen una capacidad para tener sus protocolos, sus sistemas, sus profesionales. Antes creo que Roberto lo decías, no es Baleares, es España, es tierra de pymes, tierra de autónomos y no todos tienen los medios adecuados para enfrentarse a los riesgos que cada día tenemos en nuestros móviles. Mi hijo, un enlace, tienes un paquete que escoger, clicar y quitarle los 4 pocos duros que tenía en una tarjeta. Yo creo que jornadas como esta lo que nos ayudan es a poner encima de la mesa, no a dar miedo, no a meter miedo, pero seguro que, y os agradezco cada vez más que no hayáis puesto encima de la mesa muchas anécdotas que seguro que vivís todos los días. Yo creo que vivimos en una burbuja de cristal, nos tapamos los ojos y estamos viendo cosas que ocurren todos los días. A partir de ahí, ¿qué hacemos desde el Gobierno balear? Estamos en plena transformación digital y es que fue la misma presidenta que lo dijo hace poco en un foro. La transformación digital, adelante, es que tenemos que acelerarla, pero una transformación digital segura porque nos estamos jugando mucho. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora de hacer ese clic, no solamente a la transformación digital, sino a la propia transformación segura. Desde el Gobierno balear estamos apostando cada vez más por la ciberseguridad. No voy a decir nada que no haya salido en la prensa, pero conocéis datos de algún ataque importante que hemos tenido en Baleares, tanto algunas instituciones como empresa. En Baleares, el Gobierno balear está invirtiendo en crear el Centro Balear de Ciberseguridad, precisamente para transmitir lo que estabais diciendo, monitorización, asistencia técnica a todos, ya no solamente a las pymes, sino también a la propia administración. Estamos creando el Observatorio de Ciberseguridad, que se implantará con los protocolos para ayudar a todas las empresas, la ventanilla única de asesoramiento empresarial, antes lo estabais diciendo, hemos de dar un escalón hacia abajo en el lenguaje, al empresario, al autónomo que está en el día a día, que tiene una exposición por los recursos que tiene mucho más alta que el resto de empresas, tenemos que hablarle con su lenguaje. Lo decía antes, creo que allí un responsable, un miembro de la Policía Nacional, y creo que lo estamos haciendo. Se está trabajando en las grandes corporaciones que están mucho más expuestas, pero también tenemos que predicar, tenemos que formar. Se estará haciendo mucha formación
profesional en temas de ciberseguridad. Yo creo que desde la propia Administración, desde el propio Balear, tenemos que seguir en este paso. También estamos impulsando en la universidad la cátedra de ciberseguridad, porque creemos que este es el camino para conseguir que la estrategia empresarial nos ayude en Baleares a mejorar la competitividad y que sigamos siendo punta de lanza también en temas de ciberseguridad. Por lo tanto, yo me callo, ya termino. He visto que había preparado unos vinos y yo creo que encantado de que podamos compartir y podamos, me gustaría profundizar con algunos de vosotros también en las casuísticas concretas de la exposición que tenemos en el mundo empresarial, y agradecer a Mallorca Diario, como decía Cristina, que no sea el primer foro de ciberseguridad, que haya alguno más y que podamos compartir, podamos avanzar y podamos poner en valor esa estrategia empresarial, pero hacia cosas potentes que ayuden a mejorar la competitividad de Baleares. Por lo tanto, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, conseller. Como bien he indicado, llegamos al final de esta jornada, una jornada en la que no me negarán que hemos visto todos cómo es un factor estratégico la ciberseguridad, pero también un factor de competitividad y de resiliencia. Esperamos que las ideas, las experiencias que hemos compartido, las pongamos en práctica, si no es ahora, sea ya, ¿no? Gracias también al apoyo de Vodafone Business, Meliá, Deloitte, Integreal Cybersecurity, CAEP Empresarios, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y la Consellería de Empresa, Autònoms y Energía. Desde el Club Mallorca Diario seguiremos comprometidos con más foros, como bien ha indicado Cristina, así que ahora, pues para finalizar, realizaremos una foto de grupo. Les invitamos a disfrutar de un aperitivo networking y les invitamos a la siguiente jornada. Muchas gracias por estar aquí y feliz tarde.